Hola, bueno, soy Doctor Morris, este es el proyecto Fuera de Borda, es la entrevista número 9. Tenemos aquí a una invitada de maravilla, es la doctora Maja Sauerseniec, no pronuncio bien seguramente el apellido. Maja es doctora en letras por la Universidad de Varsovia, especialista en estudios iberoamericanos, psicología y terapia breve centrada en soluciones. Profesora universitaria, traductora, terapeuta, fue directora del programa de Filología Hispánica del 2010 al 2019 y pionera en cursos e-learning sobre México y América Latina en Polonia. Su investigación se centra en el arte, la literatura y la identidad del México contemporáneo, con énfasis en temas femeninos y narcoviolencia. Es autora de monografías académicas, un glosario sobre el lenguaje del narco, 5 poemarios trilingües y un libro sobre autodesarrollo, y speaker en TEDx Warsaw Woman y organizadora del TEDx Marszałkowska, que seguramente no lo pronuncio bien. Es triple becaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y ha visitado el país más de, o más de 20 ocasiones o en 20 ocasiones. Hola, hola Maja, ¿cómo estás? Hola, buenos días para ti o buenas tardes para mí. Bueno, estoy, ¿no? Así voy a contestar de manera semifilosófica como a ti te gusta. Ajá. Estoy. Sí, bueno, me Bueno, gracias gustaría, por la invitación, ¿no? Sobre todo, felicitaciones por tu proyecto, que gracias. tienes algo extra, algo adicional, ¿no? Al trabajo que realizas. Espero que sea una conversación, una plática, bueno, de amigos, Claro, de artistas, de humanos, ¿no? De personas que quieren mucho México, todo eso. claro, sí, pues bueno, nosotros nos conocemos desde, estaba haciendo memoria y bueno, yo te conocí por lo de México Joven, que un amigo pintor me pasó el tip y bueno, yo te escribí y de ahí, pero ya hablamos de hace un buen tiempo, en Monterrey fue que te conocí. Ok, Y, Monterrey fue en 2010, porque exacto, el encuentro anterior había sido, bueno, el primero en Jalapa, sí, 2009 y sí. Monterrey, 2010, correcto. Pues Ujú. ahí te conocí, viajé a Monterrey, porque he dicho, mi papá está allá, entonces, bueno, viajé y bueno, pues tuve el honor de conocerte, de conocer tu proyecto y participé en el proyecto también, que fue algo súper, súper interesante y creo que di un pequeño ahí speech de algo, ¿no? No me acuerdo bien. Pero bueno, para efecto de las personas, pues, supongo que mucha gente te conoce, también muchas personas, obviamente, en este mundo de redes y todo, pues hay gente que te conoce, gente que no te conoce, pero me gustaría que nos platicaras, habíamos platicado brevemente del tema de tu apellido, como yo te decía, pues no lo pronuncio bien, y me gustaría, bueno, primero que nos lo pronuncies correctamente en el tema polaco, y también sabemos que tiene un significado tu apellido, ¿no? Y no sé si quisieras platicarnos un poquito de eso. Correcto, bueno, voy a contestar desde el final de tu pregunta. Bueno, desde el medio más bien. O sea, yo, como tú me estás preguntando cómo se pronuncia de manera correcta en mi idioma, que es el polaco, yo tuve que aprender cómo se pronuncia de manera incorrecta en español o en mexicano, viajando por México, porque a veces, bueno, si pasa algo en el aeropuerto, en otro sitio, te llaman, ¿no? Por megafonía y leen tu nombre y apellido, Claro, pero lo pueden leer también de manera, obviamente, que no lo puedas reconocer. Entonces, la manera, bueno, mexicana, ¿no? Que yo escuché ha sido Scenic. Y pensé, ok, esa soy yo, ¿no? ok, Esa soy yo. Y alguna vez, bueno, tuve que usar este conocimiento. La pronunciación polaca es Zawierzeniec. Y pues tampoco es fácil para los polacos. Les platico que, bueno, alguna vez, una anécdota, ¿no? Tenía que hacer algunos exámenes médicos, pruebas de sangre y de otras cositas, ¿no? Y en total fueron tres en sitios diferentes o con médicos diferentes, obviamente. Y recibí tres papelitos, recibos, ¿no? Y en cada pinche papelito, otro apellido. Entonces...
Bueno, ya estoy medio acostumbrada, no semi acostumbrada a esto, aunque también como una persona que se preocupa mucho por el idioma, por la precisión y por el respeto hacia la gente, como que sí me choca si mis compatriotas violan mi apellido, ¿no? Porque hay muchas maneras, o sea, de tergiversarlo, ¿no? Y bueno, el significado, tiene que ver con la palabra wierzyć, que es creer, y más precisamente con la palabra zawierzać. Y eso quiere decir como que hay dos posibilidades, ¿no? Porque alguna vez también había escrito a una lingüista especialista en significados, etimología de apellidos, y me dijo, ok, una de dos, ¿no? Según ella. Una persona en la que se puede confiar, bueno, bonito, ¿no? O una Sí. persona confiada a Dios, ¿no? Ah, ok. Entonces, una de esas dos cosas, ¿no? O confiada, bueno, ¿no? A algún Dios, aunque en el contexto polaco, que sabemos que es cristiano católico, ¿no? Pues sería el Dios, ¿no? De nuestra cultura, Sí. por decirlo así, ¿no? Claro, Bueno, la sí. cultura judeocristiana. Pues qué interesante el tema etimológico y también, bueno, que tú tienes, pues tus estudios están basados, si no me equivoco, también en temas que tienen que ver exactamente con el tema del lenguaje y la construcción, ¿no? O sea, la seriedad sobre lo que tiene que ver el lenguaje que, pues ahora con el tema de la inteligencia artificial toma toda la vigencia, ¿no? Porque justamente es una construcción y trabaja a partir del lenguaje, ¿no? Entonces es Bueno, yo nunca hice estudios puramente lingüísticos, pero el idioma y todo lo que implica siempre, siempre había sido y ha sido de mi interés, ¿no? Bueno, dentro de los estudios filológicos, latinoamericanos, también psicológicos, también la misma poesía, ¿no? Los claro, poemas es algo que tiene que ver con el idioma y también, eh, bueno, otro aspecto, ¿no? De mi trabajo, que es ser terapeuta en terapia breve centrada en soluciones, allá también el idioma es súper importante. Cómo la claro, gente, las palabras que usan las personas, cómo se hablan a ellas mismas, ¿no? Cómo crean su realidad a partir del lenguaje. Sí. claro, claro, sí, qué interesante. Estaba tratando de reflexionar y quizá la pregunta sobre, bueno, lo que acabo de leer sobre ti, ¿no? Sobre tus estudios y tantas cosas que has hecho, que pues obviamente eres una persona muy inquieta, que se va como construyendo con entre estudios y quehaceres y todo este bagaje. ¿Cómo podrías definirte hoy? O sea, o sea, Maja, una descripción personal, quizá no una descripción, pero sí como un tema, justamente hasta hablando del lenguaje, ¿quién es Maja hoy? Pues la maja de hoy es una persona a la que no le gustan las etiquetas, ¿no? Y a la que no le gustaría definirse ni autodefinirse por muchas razones, ¿no? Mm, definir algo siempre, ¿no? En mi opinión es algo incompleto, arraigado en el contexto en el que se esté, pero también algo que se crea a partir de filtros o maneras de ver la realidad que tenemos, también a partir de nuestras necesidades, deseos, sueños, todo eso, ¿no? Entonces, en este momento, bueno, esta maja no se quiere autodefinir, eh, hmm, Quizá, pero ujú. sí, yo lo entiendo y asumo también que, y justamente hace poquito lo platiqué con alguien y yo decía, lo que haces y lo que estudiaste y todo no necesariamente te define, ni Pero tampoco, ni siquiera hablamos solamente de lo que estudiaste o de tu profesión, sino, en mi opinión, de, bueno, de la visión del mundo, de todo, de la vida personal, ¿no? Que las etiquetas son efímeras, a veces útiles, ¿no? En ciertos contextos, pero es algo, bueno, efímero. Entonces, bueno, porque yo quiero contestar a tu pregunta, porque sí, para eso estoy aquí. Entonces voy a sufrir o esforzarme y tratar de responderla usando.
bueno, mi filtro, mi visión, pero también este, atendiendo un poco a tu pregunta, a tus necesidades, ¿no? Como entrevistador. Entonces, O la maja de hoy, pensando, ajá. sí, pensando, hace un momento mencionaste algo que se me hace extremadamente interesante, importante también, que tiene mucha vigencia, más diría yo que hoy que antes, y es la palabra realidad. Quizá basémonos en este concepto, en el tema de la realidad. O sea, hoy como una maja que se construye y cada quien, o sea, se habla de una realidad que es como el campo unificador, si no todos nos volveríamos locos, pero vamos a hablar del tema a partir de la realidad, cómo constituyes, y no en una definición, ni en un sello, ni nada de eso, sino a partir como de un tema de la construcción de tu propia realidad, quién sería o quién podrías decir que es maja, ¿no? Bueno, sí. Ajá, no, no quiero estar chingando y también atacar el concepto de la realidad, ¿no? Porque hay muchas realidades y tenemos nuestras visiones de la realidad. Pero bueno, entonces, la maja de hoy quizás sería una persona que intenta o busca tener más conciencia, más atención con respecto a la realidad en la medida que la conoce y la desconoce y está segura y duda de ella, teniendo presente también que es una realidad cambiante y es una también autodefinición cambiante y eso está bien. Digo, sentir esas arenas movedizas de la propia autodefinición y de la realidad, pero a la vez tratar de buscar un punto estable dentro de mi visión del mundo para que esta falta de autodefinición definitiva y esta realidad que muchas veces no es segura, para poder, bueno, eh, vivir, ¿no? Realizar proyectos para ser una persona mentalmente sana y físicamente sana, ¿no? Entonces, bueno, quizá sería eso, quizá sería algo así, ¿no? Como entre buscar la conciencia de cosas, eh, pero al mismo tiempo construir una estabilidad propia, signifique lo que signifique eso, ¿no? Y Sí. creo que, bueno, perdón a los que nos vayan a escuchar después, si ya dijeron, ay, ¿no? Ya Ajá, pasaremos no, quizá no. a cosas más concretas, ¿no? Aunque no lo puedo prometer. No, está bien. Em, También en el tema de todo lo que has hecho, digo yo, obviamente leí un extracto y lo resumí, pero bueno, pues has hecho muchas cosas. Por ejemplo, el tema del doctorado. O sea, hablamos de mucho estudio, de mucha construcción y cada quien, ¿no? O sea, los seres humanos tomamos nuestras propias decisiones si se vale sin etiquetar, porque yo también estoy de acuerdo en no etiquetar nada, no, tampoco me gusta, pero sí es importante, hablando del tema del propósito, ¿cómo podrías definir, no definir, perdón, sino más bien hablarnos sobre este tema del propósito? O sea, con todo esto, pues eres una persona joven que ya, digo, recuerdo que en el 2010 ya tenías el tema del doctorado. ¿Cuándo nació o cuándo comenzó esta idea del propósito, de ese para qué? O sea, porque si hablamos de alguien que tiene a una persona muy joven que ya tenía un doctorado y que se estaba moldeando y que, ¿qué pasó con eso? O sea, ¿cómo empezó o dónde nació este tema de decir, voy a hacer esto y voy a hacer esto? Porque sí o no, pues eres una persona estructurada. ¿O cómo empezó? Pues mira, eso es una pregunta muy interesante y muy importante también, porque yo me he dado cuenta que muchas veces no recuerdo el inicio de los proyectos, ¿no? O no recuerdo la primera idea, no de todo, ¿no? Porque hay algunas cosas que sí, por ejemplo, de ese proyecto que mencionaste, México Joven, que fue organización de encuentros de artistas y escritores jóvenes, de eso sí me acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo,
el doctorado o el empezar a escribir cierto libro, no, no siempre. Este, mira, yo creo que yo crecí en el, parcialmente, ¿no? Cuando era chiquita, cuando era muy chiquita, crecí en este ambiente, ámbito comunista que tenía muchas limitaciones y yo creo que es bueno, una de las razones por las que cuando aquello terminó y se abrió el mundo de posibilidades, de idiomas, de culturas, de ver el mundo de muchas maneras, que eso me llamó la atención, ¿no? Y creo que desde siempre lo que, lo que me ha inspirado, ¿no? Era como el poder explorar cosas, ¿no? Que yo lo considero un placer también de alguna manera es un privilegio, no solamente por el contexto, ¿no? Social o económico, sino también, bueno, un privilegio genético, porque varias cosas, ¿no? Las recibimos genéticamente, ¿no? De personalidad, de las maneras de ver el mundo, es una mezcla, ¿no? Y no vamos a ahondar aquí en cuestiones académicas, pero también hay esa parte que nos da la biología, el universo, un dios o lo que queramos, ¿no? Entonces, yo lo estoy usando, ¿no? Yo siempre digo que cuando hay una oportunidad, yo la quiero tomar, la voy a tomar. Si es algo que me interesa, aunque no me sienta completamente segura o preparada, aunque tenga dudas, miedos, o sea, si hay algo que quiero hacer y existe la posibilidad, yo la voy a exprimir, ¿no? Entonces, también, bueno, yo antes me definía como una persona exprimidora de vida, ¿no? Ahora Ujú. no sé si usaría esa expresión, ¿no? Pero sí algo como comedora de vida, life eater, ¿no? Algo así. Y ahora, usando, sí, esta, bueno, este metáfora, este símil, diría que... mm, quiero ser comedora de vida de manera un poco más consciente o cada vez más consciente, pero es ver una posibilidad y hacerlo. Y dentro de ese mundo de exploración, ¿no? Está la exploración estructurada, digamos, ¿no? Que puede ser la escuela, la universidad, el programa de doctorado o cursos de terapia, ¿no? O ciertos estudios. Entonces, yo también digo muchas veces que siento que soy una persona a la que le gusta ver puentes, hacer puentes, formar puentes para mí y para los demás. Es decir, yo no me considero una persona típicamente académica, ¿no? Eh, Ni me considero una persona hippie, ¿no? O sea, que está totalmente fuera de eso. Yo como que me hago mi menú, ¿no? O sea, si hay algo que está de acuerdo con mis valores, con mi visión del mundo, que creo que es útil, de algún mundo, lo voy a tomar y de otro también. Como que no discrimino porque algo tenga o no tenga una etiqueta, aunque eso tiene un elemento que no es del todo cómodo, porque yo muchas veces he sentido que no pertenezco plenamente a ningún ámbito. Entonces es un poco complicado, ¿no? Porque por un Sí. lado, pues digo que no quiero pertenecer, pero por otro lado, a veces eso causa, ¿no? Cierta incomodidad o incluso inseguridades, ¿no? Porque estás en diferentes mundos y es posible que las personas que tengan más identidad con un determinado mundo te vean como una persona ajena a este mundo, aunque también tengas características de este mundo. No sé si me explico. Sí, sí, lo entiendo. De hecho, digo, yo no debería ni siquiera como de, yo, es decir, ahondar yo en lo que yo creo o pienso, pero yo he llegado a pensar que muchas veces en este intento por no formar parte de algo, pues estás formando parte de algo. O sea, ya en el mundo es imposible, no, ya no hablamos de etiquetas, pero entiendo lo que dices. O sea,
Y también, como, como lo dices, ¿no? En un sentido de la pertenencia, a veces estamos flotando muchas veces, ¿no? Porque cuando dicen, yo no quiero ser parte de nada, pues eres parte de algo, indiscutiblemente, ¿no? Aunque no quieras. O sea, ya es un constructo tan difícil entre la urbe, entre los grupos, la gente que está tatuada, los que se creen que son libres, pero pues, o sea, vamos, es un sistema en el que participamos, ¿no? No sé si piensas que estamos de acuerdo en ese sentido, pero pues es como el tema del dinero, la economía o ciertas cosas de las que no puedes escapar, o sea, comprar, Sea, vender. si quieres formar parte de alguna manera de lo social, ¿no? Ampliamente entendido, tienes que seguir ciertas reglas para estar en ese sistema, ¿no? Sí. Ujú. Aunque las elijas, si formas parte de algo, ¿no? Yo puedo no considerarme una persona que es totalmente académica o que le guste del todo el mundo de la academia, pero pues pertenezco a él. Participo en congresos, organizo congresos, doy clases, ¿no? Hago publicaciones, entonces, sí, ¿no? Estoy en eso. Y si hago una publicación, dependiendo de quién está a cargo, hay ciertas pautas que hay que seguir y yo las sigo, ¿no? No Claro, les mando un poema, un ensayo, libremente escrito. Sigo sí, ciertas pautas, claro, claro que sí, ¿no? Ujú. claro. En este tema que estás tocando, pensaría como en la palabra responsabilidad, si se pudiera valer. ¿Cómo asumirías la responsabilidad personal en una decisión, en un resultado, cuando ese resultado no sale como te lo habías trazado? Y ahí hablemos de cosas que salen mal o cosas que salen, podrías decir bien y quizás sería más fácil, pero vamos a pensar en lo que no sale como querías o pudiera ser un fracaso, una cosa así. ¿Cómo asumirías esa responsabilidad? Mucha gente lo que hace, digo, no sé, ¿no? Como el tema de etiquetar una culpa o sí, ¿no? Establecer este problema. ¿Tú cómo manejas este tema de la responsabilidad personal? Bueno, primero, la palabra que usaste, fracaso, como que desde hace un tiempo por acá Bueno, no está en mi diccionario sí. personal o mi Fracaso, glosario sí, personal. Uso la palabra error, experiencia, ¿no? experiencia, sí. Y también Eh, creo que en algún momento, ¿no? De la vida adulta, una persona mentalmente equilibrada y sana, entiende que no todo sale como se lo propone por razones múltiples y es algo completamente natural, ¿no? Entonces yo lo veo así. Si es posible, intento, ¿no? Separar esos aspectos en los que puedo influir y en los que no puedo influir. Es decir, por ejemplo, no sé. Hay una oferta de trabajo que me interesa, ¿no? Entonces envío mi currículum, intento adaptarlo, ¿no? A la oferta, escribir un correo que les llame la atención, que les parezca, digamos, atractivo, interesante, etcétera, ¿no? Y después, por ejemplo, hay una entrevista de trabajo, ¿no? Y eso ya no depende totalmente de mí, ¿no? Porque puede haber diferentes tipos de entrevistas, entrevistadores, filosofía, por ejemplo, de manejar una empresa, una organización. Entonces ya la decisión no solamente es mía. Entonces, bueno, si hiciera algo así, ¿no? Que, no sé, mandar un currículo con errores, ¿no? Eso obviamente es la responsabilidad de uno, ¿no? Pero a estas alturas, bueno, yo creo que ya muchos no lo hacemos, pero entender que hay una parte que sí nos concierne a nosotros y hay otra parte que está fuera de nuestra influencia. Es decir, si yo mando mi currículum a una organización que es muy cerrada y rígida, y ven que soy una persona que no pegaría con este ambiente o les caigo mal directamente, no puedo hacer nada con eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que entenderlo y yo también creo que a veces cuando algunas oportunidades no se dan, o sea,
es para bien, ¿no? En realidad. Porque quizá alguien, quizá una persona, voy a usar una palabra, una etiqueta, una palabra poco amistosa, ¿no? Pero quizás sea una persona más simplona y más directa, que vea algo en nosotros que no le guste, que no le cuadre, pero tal vez gracias a eso nos está salvando de una experiencia que, bueno, no nos sería grata, ¿no? O no sería una experiencia que nos permitiera desarrollarnos en el ambiente o ámbito positivo. Pero yo creo que, que si algo sí nos interesa, hay que buscarle y rascarle, ¿no? Pero también de manera inteligente, porque a veces se dice que la gente, si quiere hacer algo, hacen eso 10 veces y 15 veces de la misma forma y no les resulta y lo vuelven a hacer por la vez número 20. Entonces, eso no, ¿no? Si, si no sale, quizá hay otra manera o quizá hay una realidad, un pedacito de realidad que hay que aceptar o hay que buscar otro pedacito de realidad donde esa propuesta que queremos ver realizada, bueno, se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, creo que lo que estoy diciendo es que la responsabilidad sí, pero saber discernir qué es lo que me corresponde y qué es lo que le corresponde al otro, sea quien sea, ¿no? Mm, Claro, algo así, ¿no? sí, sí, lo entiendo. También hace un momento estabas hablando de mm, como este tema de pertenecer o no pertenecer y retomando esa parte yo también coincido y ahí si pudiéramos hablar como de la congruencia o la coherencia, ¿no? Porque muchas veces este tema de la coherencia se podría volver un aliado o un enemigo, ¿no? Entre lo que alguien piensa, dice. ¿Qué quiere decir? No que te puedas quizá contradecir, pero en este ámbito de no pertenecer o de repente, como se podría decir políticamente, cambias de opinión, ¿no? Y cambias de rumbo. Y entonces, a veces ahí, ¿qué opinas de esto de la coherencia, ¿no? Como eh, que se asumen estos cambios y a veces podría parecer que en ese cambio de rumbo ya estás perdiendo, quizá más bien, y quizá ni siquiera sería tan importante, pero a una vista ajena porque pues, somos seres hasta cierto punto públicos, este, este aspecto como de dar un viraje en lo que sea. ¿Y qué opinas de este tema de la coherencia? Como que pueda ser un aliado o un enemigo en este De mundo. manera general, no me resultaría muy difícil hablar sobre eso, entonces voy a hablar sobre mí misma. Y ahora cuando pronunciaste esta palabra rumbo, ¿no? Perder el rumbo, cambiar de rumbo, yo creo que ahora me he dado cuenta de eso, entonces gracias por, bueno, hacérmelo ver, que creo que gracias a, bueno, a dioses, a la vida, lo que sea. Puedo decir en este momento que aunque haya habido situaciones, o sea, gachas horribles, difíciles, no he perdido el rumbo. O sea, si vemos el rumbo como algo general, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso también tiene que ver con que soy una persona bastante sincera y una persona que tiene dificultad a la hora de mentir, ¿no? Suena tonto, pero a mí me resulta realmente difícil mentir. Voy a dar un ejemplo también tonto, pero que he visto reflejado en mi vida. Este es un ejemplo, sí, en inglés. Por ejemplo, em, si alguien me dice, no, por ejemplo, en español, mucho gusto, y a esa persona no me cae bien, yo no tengo gusto en verla, me va a ser muy difícil usar estas palabras, mucho gusto. Pero si alguien me dice en inglés, nice to meet you, pero yo no tengo que usar esta palabra nice, y puedo decir ah, same o me too o algo así, pero no estoy usando esa palabra precisa, gusto, ¿no? O nice.
O sea, sí puedo sí, hacerlo, ¿no? Y yo lo he utilizado en la vida, que cuando tenía que, por alguna situación, no sé, más formal o donde se habría visto realmente mal ser grosera, pero no me salía del corazón mostrar, o sea, un interés y ese gusto. n- O sea, yo no puedo usar esa palabra, ¿no? Entonces, esa sí, sinceridad este, bueno, facilita la vida, porque más o menos, no totalmente, ¿no? Porque hay muchas cosas dentro de nosotros que no vamos a manifestar, mostrar, etcétera. Pero en general, digamos, no pierdo tiempo en pensar lo que está dentro y fuera, sino va más o menos parejo. Eh, y es decir, no tengo que construir una coherencia para afuera, como hacen algunas personas, y una coherencia para adentro, o una coherencia para afuera sin coherencia para adentro, sino más bien es la misma coherencia, ¿no? Más o menos es lo mismo. Yo creo que si hablamos sobre la coherencia en el sentido sano y positivo de una persona, ¿no? Que sin trastornos, etcétera, es algo básico en la vida, ¿no? Porque es como la estabilidad, ¿no? El punto estable que había mencionado antes. Porque, bueno, si eres incoherente, tienes una vida muy complicada, ¿no? Tienes una vida muy complicada a la hora de tomar decisiones, a la hora de presentarte, hablar con la gente. Eh, no me lo imagino realmente. Para mí, sí, yo soy una persona, bueno, contradictoria como muchos de nosotros y soy una persona que puede parecer caótica, pero también soy una persona estructurada. O sea, si estoy escribiendo un libro, bueno, obviamente ahora en la computadora, ¿no? Tengo que usar la fuente que no me enoja, que es neutral para mí, me gusta, aunque después, al final, haya que cambiar esa fuente porque el editor o los editores requieran cierto tipo de fuente, ¿no? Para mandar un trabajo, pero a la hora de escribir, yo necesito una fuente que me guste, si no, no voy, o sea, no voy a sí, poder escribir, me voy a enojar. Entonces también en cositas, bueno, tan pequeñas o a la hora de escribir, ¿no? Sea un doctorado, un libro, yo considero que una de las cosas básicas es tener la estructura, ¿no? Los capítulos, qué es lo que quieres decir más o menos, y sin eso no se empieza el trabajo, porque va a ser un caos, este, total, ¿no? Eh, sí, sí, entonces, eso realmente te ayuda a ordenar la vida, pero también te la facilita, porque si cuidas esa coherencia, pues te salvas de muchos problemas o muchas dificultades que se presentan a las personas que no la ven como algo importante, ¿no? Sea coherencia o estructura. Entonces quizás sea algo que tengamos que aprender de alguna manera, aunque sea un hábito, pero después, bueno, las ganancias, sí. Wow, los intereses, ¿no? Como diríamos de forma económica, espectaculares, ¿no? sí, 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 Mm. estoy de acuerdo. Y mm, me hiciste pensar en la disonancia cognitiva, ¿no? Como ya quizá sería como el extremo, pero que humanamente me parece que a veces el ser humano tiene esta facultad de olvidar, ¿no? De olvidar la trazabilidad de las personas y muchas veces perdemos de vista que alguien, o sea, y lo digo más y quizá no es el tema, pero como personas, como líderes, ¿no? Líderes empresariales a veces o personas que son los tomadores de decisiones, que dicen algo y luego van contracorriente contra eso que dijeron. Y eso ya serían los extremos, ¿no? Que son, se vislumbra como exactamente como una disonancia cognitiva, ¿no? Y bueno, brincando a un tema que tiene que ver en el orden de vida pues de todo lo que tiene que ver con propósito y la vida misma, si habláramos de esta perspectiva
pues tú vas en el camino y ¿qué piensas sobre el sufrimiento en la construcción del carácter en la vida humana? Por ejemplo, si pudiéramos hablar de las enseñanzas que te dan o te otorgan el sufrimiento y su contraparte, como la felicidad, que está tan en boga, ¿no? Que, o sea, hay miles de voces que dicen que lo que debes de perseguir y el todo es la felicidad y todo el mundo quiere como mostrar esa parte, pero no toda la gente te muestra la contraparte, que es el sufrimiento por la fragilidad y todo, pero ¿qué pudieras decir sobre estos dos grandes temas de el sufrimiento y la felicidad? O sea, Bueno, a nivel personal, no voy a empezar con eso. A mí no me gusta sufrir y lo digo. Y también, bueno, suena como algo obvio, ¿no? Pero sí, sufrir también implica, por ejemplo, trabajar en un contexto, un entorno que no apoya el desarrollo. Entonces, no estoy hablando solamente sobre el sufrimiento, no con mayúscula, también los pequeños sufrimientos, que no me gustan, ¿no? sí, sí, Y creo que precisamente por eso no me gusta porque, eh, bueno, hay un sufrimiento con mayúscula que no podemos evitar en la vida, ¿no? Que pueden ser enfermedades, o la muerte, ¿no? De personas queridas, personas cercanas, es algo inevitable, ¿no? Entonces, este sufrimiento existe. eh, yo creo que imaginarnos que no existe o que es evitable es directamente una locura y no es serio, ¿no? Y por lo mismo, porque hay cosas de vida y muerte, yo creo, ¿no? Que si queremos hacer cosas en la vida, proyectos, trabajos, ser activos, no podemos permitirnos esos sufrimientos pequeños, innecesarios que tienen que ver, bueno, voy a decirlo tan cual, por ejemplo, con la estupidez humana, con la violencia, con la dejadez, con todo, no podemos permitir, ¿no? Porque hay cosas demasiado grandes, demasiado difíciles. Por ejemplo, ¿qué más? Conflictos bélicos o cosas como la pandemia, como la habíamos vivido, ¿no? Cosas grandes que realmente pueden ser ese sufrimiento con mayúscula y requieren de los seres humanos, digamos, una movilización, ¿no? De todas sus fuerzas para sobrellevarlos. Y es algo que, bueno, muchas veces no se evita, ¿no? La muerte, pues nunca. Entonces, eh, eso hay que, bueno, simplificando un poco, ¿no? Buscar las formas de aceptarlo, sobrellevarlo, pero eso para mí también significa, pues, que chinguen a su madre los pequeños sufrimientos y las personas que los producen, ¿no? Porque eso viene a veces de fuera, de contextos organizativos, de personas que son jefes, a veces amigos que dejan de serlo, algunos familiares que son difíciles, ¿no? En el convivio, en el contacto. Entonces, respondiendo, ¿no? De manera directa, hay sufrimiento que no se puede evitar y creo que ese sufrimiento, bueno, nos forma como humanos. No sé si nos enriquece, creo que nos da una visión más amplia. Y hay otros pequeños sufrimientos innecesarios y estupideces que no me interesan para nada y si puedo los evito. No siempre se puede, claro que sí, ¿no? Pero tengo muy presente esa diferencia, ¿no? De cosas que importan y cosas que son una pérdida de tiempo total en mi sistema de valores, ¿no? Porque puede haber personas, no sé, fascinadas con, por ejemplo, trabajar en una corporación multinacional, ¿no? Y trabajar en sus Excel y tener sus efectos y resultados, ¿no? Y yo no lo niego, ¿ok? Si a alguien le gusta y quiere hacerlo, perfecto. A mí no, ¿no? sí, sí, sí. Y en bueno, sin ahondar en lo otro, y también estoy de acuerdo en el tema del sufrimiento, pero ¿qué opinas de este tema de la felicidad? O sea, yendo al otro extremo de la felicidad, que
como te decía, ¿no? Se habla tanto, de repente me parece que ya hasta es como una cuestión ya medio light, ¿no? Que todo el mundo habla de esta permanencia y la búsqueda de la felicidad y ya se han escrito libros, etcétera, etcétera. ¿Y qué opinión tienes de ese constructo digo, y que además es real, ¿no? Pero que... Pues mira, antes, ¿no? Hace quizá, no sé, 5 años, ¿no? Todavía a mí me parecía que la felicidad era algo frívolo y prefería decir que, por ejemplo, prefiero buscar algo que me llene, ¿no? O que me haga sentir completa que buscar la felicidad. Ahora, si me preguntas qué busco en la vida, te voy a decir, busco la felicidad, pero también teniendo presente lo que habíamos dicho, que en la vida hay sufrimiento, hay muchas situaciones difíciles. Entonces, si alguien solo intenta buscar la felicidad pretendiendo que no existe todo lo demás, bueno, desde el punto de vista psicológico podemos decir que esa persona sí va a sufrir mucho, ¿no? Sí va a sufrir mucho porque esto no es ver la realidad, ¿no? Y esta manera de evitar la incomodidad es algo peligroso también, porque las pequeñas incomodidades también nos ayudan a vivir una vida más feliz, porque a veces algo es complicado, incómodo, porque lo hacemos por primera vez, no estamos acostumbrados a hacerlo. Volvemos a hacerlo, nos acostumbramos, tal vez no nos apasiona, no es algo wow, pero deja de joder, ¿no? O podemos hacerlo mejor. Entonces, bueno, buscar la felicidad entendida como intentar evitar las incomodidades, pues me parece muy tonto simplemente, ¿no? Me parece muy tonto y me parece también, bueno, la vida no es un cuento de hadas, ¿no? No es Sí, Disneylandia como me gusta decir. Y aquí creo que tocamos ese concepto, ¿no? Con el que empezamos de la realidad, ¿no? Que, ok, cada uno está construyendo su realidad a base de experiencias y muchas cosas más, pero también ah, hay una realidad inmediata que es bueno reconocer, ¿no? Que es bueno reconocer, ver ciertas cosas o ciertas limitaciones o dificultades, ¿no? sí, pensaría por mm, disolución, ¿no? Entre los ámbitos de la felicidad está, por ejemplo, la dopamina, cuestiones químicas, ¿no? Lo que sería el placer, por ejemplo, en Ujú. una sociedad o personas que podrían ser distraídas, ¿no? Por ejemplo, desde el tema de redes sociales, desde el tema de drogas, desde el tema de placeres, inmediatos, ¿no? Y recompensas. Y lo entiendo, ¿no? En este sentido. O, por ejemplo, la persecución o la ambivalencia entre el pensamiento quizá lógico o ilógico, pero pensaría que es más lógico, que te dictamina sobre la riqueza, ¿no? La abundancia, la riqueza y todas estas cosas que están también muy en boga, ¿no? Que se hacen una serie de asociaciones a partir de la felicidad que tienen que ver exactamente con un modo de vida, y otra vez si volvemos a hablar de la realidad, pues son constructos que te están vendiendo, ¿no? Este modo de vida o esta cuestión. Por eso el planteamiento de estos dos campos, ¿no? El campo del sufrimiento y el otro campo de la felicidad. Y muchas veces creo yo que a veces la persecución de la felicidad es escapar del sufrimiento, ¿no? Cuando en realidad hay veces que no puedes escapar o sea, no hay manera, ¿no? O sea, no sé, pensaría en este Yo libro creo que de, sí hay maneras, ¿no? Y hay maneras de hacer muchas cosas, pero luego hay consecuencias y esas consecuencias no siempre merecen la pena, porque no se puede, porque no es permanente, ¿no? La felicidad. Pero por suerte, ¿no? El sufrimiento tampoco es permanente, ¿no? Mm, sí, sí, mm. sí, sí, claro. Eh, y hablando sobre un poco lo que estábamos platicando bueno,
sobre ti en el tema de todo lo que has hecho. Pues eres una persona que se ha construido otra vez, ¿no? En este camino de estudio, de experiencias diversas, con viajes, escribiendo libros, generando proyectos. Y dentro de este universo, ¿qué es lo que te sigue despertando el asombro o qué es lo que te nutre para ir en este camino de todo lo que haces? Bueno, yo creo que voy a dar una respuesta muy fea porque yo soy una persona que no cree en el que exista un sentido de la vida. Una persona este, que opina que esta es la vida que tenemos, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Y pues tengo también una parte muy pragmática dentro de mí. Entonces, si ya estoy aquí, está esa realidad o esas realidades. ¿Qué hago con eso, no? Es como si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. O sea, no quiero, bueno, eso no es fácil, ¿no? En muchas ocasiones no es fácil, pero eh, yo creo que yo siempre ah, he tenido esa sensación o esa seguridad de impermanencia. Entonces, de la fragilidad de la vida. Y bueno, es, es una sensación realmente horrible, no es bonita, ¿no? Pero esto como que me ha empujado a hacer cosas, ¿no? Que se pueden hacer, porque si no ahora, ¿cuándo, no? Y también, bueno, el mundo, sobre todo, pues, no sé, la naturaleza, el mundo animal y también algunas cosas, ¿no? Relacionadas con el patrimonio cultural, la arquitectura y el arte. Es algo que me asombra, ¿no? Y quiero comer más de eso, ¿no? Quiero comer más de eso. Por ejemplo, ayer, ¿no? Vi en Facebook un pequeño artículo de que va a haber una exposición de Mark Rothko en Florencia, ¿no? Y entré en la página, ¿no? Y se puede comprar entradas en línea, cuestan 25 euros. Y compré una entrada, no sé cuándo voy a ir, si voy a poder ir, pero voy a intentar, ¿no? Porque en Europa Qué tenemos muchas padre. veces ofertas, vuelos baratos, pero me refiero a eso. O sea, lo vi, me encanta este artista, no había estado en Florencia. Ojalá, ojalá pueda ir, ¿no? Pueda experimentar eso. Porque, bueno, tenemos el sufrimiento, las dificultades, pero también hay una parte de vida que es bella. Lo que pasa es que yo creo que hay que estar en buena forma para apreciar lo bello. Lo mismo digo sobre los viajes, que también va a sonar poco simpático, pero los viajes y la exploración del mundo no son para cualquiera porque necesitas estar en buena forma física, mental, tener conocimientos, porque a veces las cosas no suceden como a uno le gustaría, no sé, hay retrasos, problemas, no sé, comida rara, muchas cosas, o incluso, no sé, estar en el avión muchas horas, estar en el aeropuerto, eso cansa, ¿no? Si viajas, caminas más, eso también cansa si vas a 3 museos por día y si quieres entender lo que vas a ver, es bueno haber conocido, haber leído algo antes, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ¿no? Lo mismo para mí con la vida, con la buena vida en el contexto positivo, ¿no? Aprovechar lo bueno, que tienes que cuidarte y tener esa energía de poder viajar, querer hacer cosas, querer hacer proyectos. Y por eso otra vez tienes que cerrar este grifo con la estupidez innecesaria, porque, bueno, hablo mucho de la estupidez porque yo creo... yo no soy muy políticamente correcta, me estoy como que midiendo que hay mucha estupidez en el mundo y esa estupidez viene de muchas personas.
personas que tienen altos cargos, personas que tienen títulos universitarios, personas con dinero, personas con poder, no todo, ¿no? No, no solamente, pero también de esas personas que uno esperaría o tenía la fantasía que iban a estar a la altura de lo que tienen que hacer. Hay mucha estupidez, por eso hay que cerrar ese grifo de la estupidez siempre, siempre cuidar eso para poder hacer las cosas que, o sea, que merecen la pena, ¿no? Yo soy muy tajante en eso, ¿no? Hay cosas en las que he aprendido a ser flexible, porque no es sano no ser flexible en ellas, pero hay cosas en las que soy muy tajante y, bueno, reconozco que a veces me puedo equivocar en ellas, pero ok. No me importa porque en la mayoría de los casos me ha resultado útiles, ¿no? Como el tema de la estupidez o pequeños sufrimientos innecesarios, o sea, no lo discuto, lo corto, adiós, vete a la M de Madrid, ¿no? Como dicen los españoles, ¿no? Mm. Sí, sí, me parece bastante bien. Ahorita que mencionabas lo de los viajes, me hiciste pensar en algo que pues no es un secreto, que tienes una conexión, diría yo, pues una conexión, no sé, en el orden sentimental y muy profunda con México. Y me gustaría que nos platicaras qué significa eso, dónde, cómo comenzó, cómo pasó, em, pues, también la cantidad de viajes que has hecho, ¿no? Que has venido y que has viajado ya sea nada más por placer o también haciendo proyectos como lo de México Joven. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó ese amor? Porque diría que es eso, ¿no? Es un amor con México. No, creo que este, primero yo diría que nuestras relaciones con sitios, no con lugares, con ciudades, con países, pueden ser como relaciones con amigos, ¿no? O, o amores, y pues en el caso de México yo creo que fue amor a primera vista, a veces también fue como una relación, bueno, amor-odio nunca, ¿no? Pero a veces más distancia, menos distancia, ¿no? Porque yo digo es que para conocer un sitio tienes que ir, regresar, pensar, volver a ir, ir a sitios diferentes en diferentes contextos y también tener esta, pues, ¿cómo llamarlo? Tener esa conciencia de que hay variedad siempre en las relaciones, incluso con sitios y que es algo totalmente natural, o sea, no ir con ideas, necesidades así preconcebidas, sino yo creo que eso es importante, con la curiosidad, ¿no? Y bueno, ah, bueno, México, ¿no? Eh, objetivamente tiene muchas cosas, es un país, enorme, tiene sitios en cuanto a la naturaleza preciosos, ¿no? Tiene la arquitectura colonial, tiene toda la herencia, bueno, no quiero decir prehispánica, ¿no? Porque esa palabra como que no me gusta, tiene toda esa herencia indígena, amerindia, eh, tiene una comida, tiene la comida riquísima, ¿no? Y lo digo yo que soy vegetariana. Uno de mis Ujú. proyectos es escribir un libro México para vegetarianos, porque hay muchas personas que creen que si eres vegetariano te semi mueres en México. Y yo creo que sí te semi mueres en el norte con su pinche cabrito. Saludos a los amiguitos de Monterrey o más Carne al por todo. norte, sí, con los burritos de carne, pero en general, ¿no? Se vive bien. Entonces, creo que objetivamente, desde el punto de vista de viajes o turismo, México es un país súper rico. También, si miras la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, o sea, México aparece muchas veces. También un amigo dedicado a los estudios de teatro me ha dicho alguna vez que él había notado, ¿no? esa predilección, a esa atracción por México de parte de los polacos, ¿no? Me lo dijo así, directamente. Eh, yo siempre decía, ¿no? Siempre digo que
hay algo en el aire en México, ¿no? Y hay una cosa muy rara, fíjate, cuando alguien habla mal de México, por ejemplo, las personas que viajan ahí o que viven ahí, extranjeras, ¿no? Como que no sé, me choca, ¿no? No me gusta. Yo Sí. tengo una visión idealizada de México, eso lo sé, ¿no? Es una visión idealizada, pero bueno, creo que la quiero dejar así, aunque sí. Mira, algunos de mis poemas, ¿no? No siempre están idealizadas, ¿no? Depende, si ya entran personas, es, Mm. es, es diferente, pero mira, los viajes siempre me han dado una cosa que yo casi venero, y yo creo que no es totalmente sano, que es la libertad. Porque yo venero la libertad y los extremos nunca son buenos. Yo he viajado con mi pareja, con amigos, con estudiantes, sola, ¿no? He viajado de muchas maneras, pero cuando viajas solo, como que realmente puedes hacer lo que te dé la regalada gana y eso se disfruta mucho. Y varias veces cuando yo regresaba de algún viaje, yo sentía que me iba a poner aún más radical, porque ¿a qué me refiero? Que cuando tomas distancia, y eso es más fácil hacerlo cuando viajas, lo puedes hacer en muchas ocasiones, en la vida diaria también, pero viajando resulta más fácil, notas ciertas cosas que aunque son más fáciles de llevar a cabo cuando viajas, también se pueden aplicar a la vida diaria, a la vida cotidiana. Entonces, si yo llegaba a ver esas cosas, a veces como que agregaba otra regla mental a mi funcionamiento profesional o personal, ¿no? Y yo creo que alguna vez había preguntado, ¿no? A amigos, y creo que la gente, que eso no se nota. Este, o sea, que si se los decía directamente no sabían de qué hablaba, pero yo lo sentía dentro de mí. Que, o sea, hay otra regla, otra manera, ¿no? De pulir esta realidad que yo puedo crear, ¿no? Porque tenemos esa realidad que puede ser social, profesional, política, y también podemos tener esa pequeña, la voy a llamar así, obra de arte, que es como una escultura, ¿no? Que siempre se da el ejemplo este, de Miguel Ángel, la escultura de David, ¿no? Que Sí, él no veía mármol, veía la sí, estatua y que necesitaba quitar lo innecesario, lo que sobraba. Entonces, sí. es lo que Es muy, hacemos para mí, ¿no? Con nuestra realidad. O sea, no siempre vemos esa forma de manera tan directa e inmediata, ¿no? Como el genio del artista, pero más o menos la vislumbramos y estamos mejorando y quitando cosas, ¿no? Y es como nuestra realidad que podemos diseñar, ¿no? Entonces yo creo también en eso, por un lado, ver lo que es inevitable de alguna manera y buscar estrategias para lidiar con eso, pero hay muchas cosas en las sí podemos influir y esa es mi obra de arte y esa no me la tocas, cabrón, ¿no? Algo sí, así. Ajá. sí, es muy poético, ¿no? Lo que acabas de mencionar sobre el David, que por cierto estuve donde la hicieron, que está en un lugar de Italia, y está en Pietrasanta, de hecho, de ahí la movieron. Bueno, es una historia, pero es súper, súper poético eso, y también me hiciste pensar en que eso sería una manera propia de construirse a la vez de tu propia realidad, una manera de tener un aliciente de, si se pudiera llamar, o sea, le podríamos poner este adjetivo de felicidad también, ¿no? Con sus bemoles, con sus pimienta y sal y todo esto, pero es eso, ¿no? A final de cuentas, o sea, Mm. este, o bueno, igual ya podría sonar ya como Pero muy mira, ahora rom. hablando sobre bemoles de manera más literal, yo creo que en la música suenan bonito, ¿no?
O sea, en todo el contexto. O sea, Sí, si lo sí. sacas de ahí, ¿no? Como nota, tal vez no sea algo así wow, ¿no? Pero en toda la melodía, que puede ser la melodía de la vida o melodía, bueno, bueno, yo después voy a la filarmónica después de nuestra plática, entonces tal vez por eso, esa metáfora que luego entran en toda la melodía, ¿no? Y yo creo que mm, sí, sí, hablamos sobre la felicidad, ¿no? El sufrimiento, las responsabilidades, como Y que la son construcción, partes, ¿no? De sí, una sí. melodía de la vida, ¿no? Y te creas tu propia realidad. O sea, estoy, bueno, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? En el tema de lo que tú vives, pero se me hace, lo estoy viendo desde lejos yo como algo pues, ajeno porque yo no vivo tu vida, pero lo veo así, como un escaparate de la construcción de los alicientes. Me hiciste pensar hasta en este hombre Coopers, que habla de Ujú. eso, que tú te tienes que construir, hacerte tus alicientes para la constitución de esta felicidad, ¿no? Ajá. Y regresamos, ¿no? A lo de antes. Si quieres construir tu propia realidad, tienes que estar en pinche buena forma. No puedes permitirte, no sé, escuchar mierda, comer mierda, relacionarte con personas de mierda, ¿no? Porque eso, es alimentación mala, ¿no? Bueno, para el cerebro, para las emociones, porque eh, todos esos proyectos y libros, etcétera, eso suena bonito, suena chingón, ¿no? Pero detrás de eso, o sea, hay mucho trabajo, hay mucha chamba, a veces Sí, mucho sufrimiento, de ese sufrimiento positivo, ¿no? Que produce algo, porque de ese sufrimiento, entre comillas, no hablamos, ¿no? Que, bueno, para escribir un libro tienes que estar, bueno, sobre tu trasero, ¿no? Sentadito y trabajar, ¿no? O sea, eso no viene, de la nada, ¿no? Pero para claro, hacerlo, o sea, necesitas estar en buena forma, ¿no? sí. Me hiciste pensar, ya nos estoy brincando algo, pero cuando mencionas lo de la buena forma y el sufrimiento, pensé inmediatamente, y solo por decir, porque podrían ser varias personas, pero en muchos artistas, por ejemplo, como Frida Kahlo, que estaba mal, o sea, atendida en, muchas veces con dolores y todo, y ella se construía pues su propia realidad también a partir de la pintura, que era como un salvaguarda, ¿no? De todo lo que pues, lo que le estaba sucediendo, ¿no? De tu vida sentimental y todo. Podemos hablar así de otros tantos artistas que en este tema de quizá o sea, coincido en lo que dices de estar en buena forma, pero también al mismo tiempo de si no lo estás, pues hacerte de todas maneras, hacerte la forma y la medida de estar bien, ¿no? Con lo que Sí, tienes y pero con yo lo quiero que... puntualizar una cosa, ¿no? Para mí, bueno, el caso de Frida Kahlo es un poco extremo, ¿no? Y yo no me refiero a este tipo de casos cuando hablo de estar en buena forma, ¿no? Este, hay muchas personas que tienen disabilidades, problemas físicos, enfermedades, bueno, yo no conozco su vida, no he experimentado eso. Entonces, solo estoy hablando de la realidad que yo conozco, ¿no? Pero Sí, sobre los sí, artistas existe este mito del artista sufrido, etcétera, quizá con, bueno, desequilibrado. Y esto no me parece nada atractivo, ¿no? O sea, la ujú, condición física, sí, es algo diferente, pero si alguien hace su banderita, hace alarde de problemas emocionales, mentales, eso no me parece ni atractivo, ni me parece sí, sano. sí. Aunque también hay que reconocer, ¿no? Que a base de eso podemos disfrutar, o gracias a eso, o debido a eso, bueno, de muchas obras de arte espectaculares, ¿no? Pero Me bueno, yo hici- ahí tengo esa pequeña duda, como sí, que el artista ha sufrido, como que no. pues sí. Bueno, yo no quiero ir contracorriente, pero ahorita, hace un rato mencionaste a Rothko. Pues Rothko Mm, se suicidó, ¿no? Y pensé mm, en Hemingway, por ejemplo, también.
Ujú, Hemingway, pues sí sabes que su padre se suicidó y él cometió casi el mismo tema, ¿no? De una manera bastante fea. Pero si tú quitas toda esa parte, esta parte extrapolada del resultado de la vida de las personas y ves la obra, por ejemplo, Rothko, o lees a Hemingway, podrías decir que si limitamos o hacemos en una ujú, frontera este sufrimiento de ellos, pues son grandes obras, ¿no? ujú. Con Sí, todo y sus tormentas. sí, aquí tengo un texto que es un poco sobre eso y si me permites lo leo. Claro, por Es favor. como prosa poética que tiene que ver con ese aspecto fragmentario. Si nos fijamos en nuestra vida o intentamos entender las vidas de los demás, ¿no? Incluyendo artistas. Bueno, el título es Hilvanar. Todos son pedazos, fragmentos de las vidas que vemos de los demás. Incluso ver una obra de arte es ver solamente un pedazo de la vida del artista. El intento eterno de Homo Philosophicus es un esfuerzo torpe de hilvanar pedazos para darle, no un sentido, sino una forma, un semitodo que al menos no parezca totalmente estúpido o grotesco. Pensar, razonar, deliberar es hilvanar. Hay quienes hilvanan mediante su material genético para de esta manera, no lo sé, solo lo percibo así, ya que me parece un camino totalmente incomprensible, buscar arraigo sentido. No creo que la sangre sea más duradera que la telaraña del arte y la filosofía. De hecho, estoy casi segura de que es al revés. Bueno, lo escribí hace 3 años y pico. Y casi estoy de acuerdo con todo, ¿no? Porque ese es también el tema, ¿no? Si seguimos de acuerdo con nosotros mismos, ¿no? Esa adaptación, lo que habías dicho al principio, el rumbo, ¿no? Adaptar la brújula, ¿no? Seguir la brújula, cambiar de rumbo un poco, ajustarlo, ¿no? Y se vale, ¿no? Porque, por ejemplo, la diferencia entre un turista y un viajero es que el turista sabe a dónde va y el Mm. viajero cambia de rumbo todo el tiempo, o sea, toma decisiones, ¿no? Puede Ujú. decir, no, ya no voy allá, o de un día para otro dice, me quedo aquí, o voy a vivir aquí y luego no sé qué va a pasar, ¿no? O Eso sea, nos lleva también al tema de la atención, ¿no? Es un concepto también que está en boga, ¿no? Mindfulness, ¿no? Pero tiene que ver con las distracciones de las que habíamos hablado. es que También estamos llenos de necesita poner atención, ¿no? A lo importante y cuando somos viajeros, ir viendo, ir mirando, ¿no? Y adaptarnos, ¿no? claro, sí, no, y de hecho, o sea, siempre he tenido esta idea. Yo cuando viajo, jamás agarro un tour, o sea, es algo que tengo prohibido hacer por convicción propia, respeto a quien lo hace, pero para mí el tour es ir en contra de la libertad, ¿no? O sea, porque agarras un tour y vas, o sea, es como de vámonos y súbanse al camión y yo ahí no voy, o sea, es como, o sea, yo me hago mi tour, ¿no? O sea, es que voy a ese lugar, voy a ese museo y ahí tomo mis propias decisiones, ¿no? Sobre todo cuando he viajado solo, hago lo que, o sea, justamente como lo que tú dices, ¿no? Pero Pero esta fíjate que gente, yo sí tomo tours a veces porque a veces tengo un objetivo y tomar un tour resulta más práctico y ocupa menos tiempo que hacerlo sola y en determinadas circunstancias el tour sí tiene sentido. O sea, yo no me cierro, o sea, no haría un viaje organizado de una agencia de viajes para a ir eso a me refiero, a eso París me refiero, a eso y me de refiero. ciudad Ujú. a ciudad, pero tomar pequeños tours en un sitio determinado sí lo he hecho y bueno, siempre tengo presentes las limitaciones, pero disfruto de lo que me puede dar eh, ese tour, ¿no? Y a veces, pues, hay también ganancias inesperadas, ¿no? Sí, Creo. claro, sí. Entonces, Ah, eso ah, también es exploración, como no me gustan tampoco en general los tours, tomar un tour a veces permite por un lado verificar si es que no te gustan realmente o porque podemos cambiar o si hay algo, algún aspecto que puede ser interesante o también quizá
experimentar algo incómodo para conocer otra realidad, ¿no? Sí, Porque yo digo que dentro de esa vida que nos estamos creando tenemos preferencias, pero las preferencias también son algo, digamos, traicionero, porque si siempre como que respondemos, cuidamos nuestras preferencias, disminuye nuestra resistencia a la incomodidad. Entonces yo digo, cuando eh, se puede seguir las preferencias, perfecto, pero quiero sentirme relativamente bien también cuando no sea posible, ¿no? Si me entiendes, como sí. parte de esa flexibilidad. Sí, de hecho me hiciste pensar en algo que, o sea, no necesariamente requieres ser un viajero, o sea, puedes ser un explorador de tu propio mundo, pero ahí tendrías que definir si eres un turista de tu propia vida o eres un viajero de tu propia vida, ¿no? Yo estoy usando esa metáfora precisamente en un otro libro porque tengo empezados varios libros que es sobre los viajes y los viajes, bueno, vistos de manera literal y también de forma filosófica, ¿no? Entonces también uso esa metáfora, esas personas, ¿no? Este turista y viajero y qué es lo que significa, sí. Mm. Sí, claro. Me estaba acordando de justamente de que tengo uno o dos libros tuyos y he leído, si no me equivoco, son las poesías. También recuerdo que con el tema mm, hiciste un libro que tiene que ver con el lenguaje, no me acuerdo el nombre del título, el lenguaje del narco, algo así, del que de hecho Ese hay un, libro fue como la consecuencia del libro Las voces sordas, que es sobre, digamos, el reflejo del tema de la violencia en artistas contemporáneos, relativamente jóvenes mexicanos. Pero me di cuenta al escribir ese libro que aunque está en español, tiene pues mucho vocabulario relacionado con el tema que no se entiende. Y como no había metido un glosario al final de este libro, pues ya después hice un glosario aparte del vocabulario relacionado con el narcomundo, ¿no? Que aparecía en el libro, ¿no? Y siempre digo que es el lenguaje, son las palabras que utilizan las personas que escriben sobre el narco o el vocabulario que se ha usado en ciertos textos públicos, pero no es el vocabulario del narco, ¿no? Como que no he vivido, obviamente, ¿no? Entre ese tipo de personas y como que, pues, no me llama la atención, sino, bueno, ese lenguaje desde el punto de vista informativo, ¿no? Que se usan sí, ciertas palabras escribiendo sobre eso, que los periodistas no se utilizan esa palabra, ¿no? O se ha escuchado que se utilice, no sé, ¿no? sí, sí. Y Mm. me estaba acordando que esa obra lleva de portada una obra que hice, ¿no? La de Visión Ontológica del México Claro, sí, sí, Contemporáneo. sí, sí. Ujú. Sí, claro que Eh, sí, ¿no? Ajá. una cosa muy extraña. De hecho, estaba también pensando en esta interrogante que me surgió cuando estaba pensando en la entrevista, en tu entrevista, porque sé que pintas también y haces muchas cosas que tienen que ver con acciones creativas y sí, o sea, la poesía, la pintura, etcétera. Y ahí sentirías que eres, digo, quizá no quiero errar en mi pregunta, ni mucho menos, ni ser como, quizás que sea una pregunta un poco tonta tal vez, pero ¿te sientes, te podrías definir o te sientes realmente como artista? Y te lo pregunto porque conozco muchas personas que se asumen, por ejemplo, como artistas, cuando en realidad o sea, las acciones otra vez no te definen necesariamente, pero que yo digo, no, pues no lo eres, ¿no? O sea, o para mí no, pero más allá de eso, tú con este asunto de lo que tú haces, te sientes, es que ese sería el punto nodal, ¿no? Te sientes, te asumes también como artista, que se puede ser, se puede no ser o no ser, ¿no? Pues mira, te podría responder con una pregunta porque decías
que, bueno, las acciones no nos definen. Podría decir que nos definen más las palabras o las acciones, ¿no? Podría ser otra pregunta. Mira, me considero poeta, eso sí, y considero que tengo el alma artística, así te puedo contestar, ¿no? Cuando hago cosas como pinturas, es por placer, porque me gusta, eh, pero digamos es algo extra. Pero por otro lado, te comento que uno de mis sueños es escribir una obra de teatro. Tengo algunos apuntes, ¿no? Una obra, yo digo, loca y extravagante. Y en esa obra sí, sí me gustaría meter las diferentes artes, ¿no? Entonces, pues, como la sociedad lo entiende, no, no soy artista, ¿no? Porque no produzco suficiente arte. Pero para mí sí tengo alma del artista y para mí sí, y sí soy poeta porque es una actividad que hago más seguido, aunque de manera bastante irregular, ¿no? Sí, y te lo preguntaba ahorita y me hacía mucho sentido por la poesía que leíste, que justamente, digo, la estaba escuchando y para mí habla un poco de como este entendimiento, una manera de escudriñar el arte, ¿no? O desde una parte muy, pues sí, como hasta íntima, ¿no? De cómo explorar, no sé. Sí. Bueno, me apunté a una cosita, ¿no? Con respecto al arte, con respecto a la poesía, ¿no? Que pensé, a ver si la metemos, ¿no? Sí, Que sí, alguna vez lo leí en alguna parte y decía que el poeta es un listillo al que no le gusta decir las cosas directamente. Y eso es contradictorio y no es coherente porque yo creo que Mm, a mí me encantaría escribir prosa también. Lo que pasa es que no sé mentir y siento que la ficción, aunque se base en cosas reales, tiene esos elementos que yo misma considero como mentiritas, ¿no? Bueno, en mi cabecita, ¿no? sí, Sin embargo, en la poesía puedes decir lo que te dé la gana. sí. Y la gente no lo entiende. Entonces yo siempre digo, si alguien leyera mis poemarios de pe a pa, pues ahí tiene, bueno, quizá no toda mi vida, pero tiene muchas cosas. Lo que pasa es que como siempre en el arte hay un código, ¿no? Que hay Son que veladuras. descifrar, ¿no? Pero pues me gusta la poesía porque permite ser me permite ser sincera sin ser evidente, sin ser obvia y sin desnudarme de manera vulgar, porque si te desnudas a la hora de hacer arte, ¿no? Pero como hay, no sé, desnudos, ¿no? Diferentes pinturas, puede haber pinturas elegantes y puede haber pinturas totalmente vulgares y horribles, ¿no? Entonces es un Sí, poquito eso, que tú eliges, ¿no? Hay como un velo, o sea, sí, me desnudo en los poemas, pero lo hago a mi manera y lo hago de forma más sutil y más bonita y dentro de mi estética, etcétera, ¿no? Mm. sí, sí, también eso es en cierto modo poético, ¿no? Que esta incorporación de la desnudez y también de qué es lo que de lo que se quita, ¿no? Porque quizá no es una desnudez absoluta, sino son parcialidades muchas veces Mm, de lo sí. que, o sea, no estás enseñando todo, ¿no? Y Exacto, ¿no? Ujú. son partes que se ven. Incluso, hablando y de eso, de la desnudez, ¿no? Porque se podría hablar de partes que no tienen que ver necesaria y categóricamente con esta incorporación occidental de lo desnudo, que puede ser el cabello, por ejemplo, ¿no? Ujú. Para una cuestión judía o para una cuestión árabe, ¿no? Lo que significa el cabello, o los ojos, simplemente mostrar los ojos
porque los ojos son el universo de una persona, entonces ahí si te pones a ver, por ejemplo, que la burka, ¿no? Que solo Mm, muestra los ojos de una mujer, o por ejemplo las mujeres judías casadas, que en la parte ortodoxa no pueden mostrar el cabello, ni lo puedes tocar, se lo mm, tapan las mujeres casadas, y es un código, ¿no? Entonces sí. son unos constructos súper interesantes si pudiéramos hablar también del tema de la desnudez, ¿no? Que muchas veces, poéticamente se podría hablar hasta como de la mano, ¿no? O sea, Mm, del tema de ver una mano, de mostrar una mano, y ahí quizá pues estás mostrando el universo de esa persona en una intimidad, ¿no? mm, O sea, podría ser una alegoría sin llegar a, como dices, ¿no? Quizás serían parcialidades en una narrativa, ¿no? En una forma de ir enseñando cosas, y no nada más de una desnudez, quizá en un paralelo físico, sino en un paralelo del alma, que es todavía más intenso, ¿no? Las vulnerabilidades, no sé. mm. Este, y quizá con esta idea me regresaría como algo que trabajaste muy al principio sobre lo que decías de aprovechar y o sea, como de las cosas genéticas y de aprovechar y de estrechar puentes y, ¿no? Todas las oportunidades. Y ahí me surgió esta pregunta, ¿qué principio no estarías dispuesta a traicionar, incluso si hacerlo te diera ventajas inmediatas? O sea, ¿qué cosa no sería Pero me como, tendrías que dar un ejemplo concreto porque yo en general creo que no me traiciono. Creo que no. Entonces, no, quizá no tú traicionarte, sino un principio? O sea, en este tema, yo luego lo pienso como, lo veo como esta imagen, o sea, otra vez, quizá como esta imagen de Matrix, de la píldora roja y la píldora azul, o verde, no sé, creo que es azul. Como muchas veces se nos presentan en la vida cosas que representan un giro, un viraje, cuando en realidad la situación de esa elección puede ser algo como, oye, tengo esto que puedo hacer, que representa un gran cambio de vida, con una enorme cantidad de beneficios, llámese, y solo estoy vagando, pero puede ser, no sé, una oportunidad de algo, pero esa oportunidad te pone quizá un poco contra la pared. mira, creo que tuve una oportunidad así hace mucho tiempo. No puedo dar No, detalles no, no, por ajá. lo que era eso, pero dudé porque esa oportunidad implicaría abandonar mi libertad o no tener libertad, pero al mismo tiempo por las características de esa oferta e institución, la duda ya no me hacía una candidata adecuada al puesto y no puedo hacer más. Pero allá, sí, o sea, mm, esta parte de la libertad, o sea, fue algo que, porque a veces podemos como que, ah, podemos que como que frenarnos, ¿no? Antes de decir algo o repensárnoslo, pero a veces es algo, ¡pum!, ¿no? Que pones el alto y yo creo que fue algo así, ¿no? Y creo bueno, que la libertad, ¿no? Que la libertad tiene muchas facetas y es algo que, bueno, no creo que sea un principio, ¿no? Es un valor más bien, que es algo que no estoy dispuesta a traicionar, ¿no? La libertad, signifique lo que signifique la libertad, no sé, personal, intelectual, pues todo tipo de libertades, ¿no? En las que podemos pensar. Entonces creo que es eso, ¿no? La libertad, porque creo que en situaciones extremas, la libertad de decidir sobre nosotros es lo que queda, ¿no? O en situaciones difíciles, yo lo veo así. ¿Podrías decir que sería casi no sé, como un concepto filosófico como de vida, si pudiéramos llamarlo así, la libertad, como para habitar la vida, podría decirse? Claro que sí, sí. Ujú, ujú.
como la máxima. Mm. Mm. Pues bueno, viendo el reloj y por lo que me habías dicho un poco del tiempo, solo, bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo y también quería pedirte si puedes platicarnos brevemente, y eso, bueno, lo voy a subir con unos links para tus libros, pero si quieres comentar algo sobre algún proyecto que estés por hacer o no sé, alguna cosa que quieras. De todas maneras, como te decía, vamos a poner los links de libros, pero algo que nos quieras comentar sobre algún proyecto o algo que esté en puerta o que... eh, Mira, primero me gustaría decir que para mí una entrevista es siempre algo fragmentario, ¿no? Por lo sí, mismo que habíamos dicho, coherencia, estructura, por eso me gustan los libros, obras terminadas, ¿no? Por sí, eso, vamos a poner enlaces a, bueno, algunos de mis libros que se puede conseguir en línea de manera, gratuita, la mayoría de ellas. Hablando sobre proyectos, pues son los mismos y son proyectos paralelos. O sea, estoy, bueno, escribiendo varios libros, ¿no? Voy a ver cuál termino primero, pero por ejemplo, hoy preparé los documentos para solicitar otra licencia para organizar otro evento de TEDx Marshallkoska, que yo ya había hecho creo que 12, ¿no? Entonces, eso, bueno, lo que sí quiero hacer es dar más clases en el campo relacionado de psicología. Entonces, es, bueno, un proyecto que estoy persiguiendo ahorita. Mm, un proyecto personal es que este año, ¿no? Es que el lema para este año sea cuidar la salud y la buena forma física, ¿no? ok, Entonces creo que es eso. Pero las cosas que hago, que mencionaste al principio, las sigo haciendo, ¿no? Y son varias cosas que se hacen de manera paralela, ¿no? Y pues te quería preguntar si puedo leer algunos de los poemas que traje para cerrar. claro, para mí encantado, sí, Bueno, me resultó complicado elegirlos y siempre, bueno, incluso elegir, ¿no? Entre los poemas que uno había escrito siempre es una interpretación. Entonces, bueno, eh, voy a empezar con un poema relacionado con México, escrito en Varsovia en diciembre de 2015, porque todos mis poemas llevan la fecha sí, de cuando los creé y también el lugar, ¿no? como Porque una varios los bitácora escribí. de... Sí. Entonces es un poema sobre México, eh, pero no es un poema muy amoroso, ¿no? Ujú. No se vayan a ofender, pero también, bueno, obviamente no se puede leer entre líneas. Bien, el título es Mi México. Mi México, te abriste como una señorita del table. Ujú. Tus jaguares dejan acariciarse a cualquier güera. Te extraño, mi región más transparente, encrespada, salvaje, que no se dejaba rajar por los Google Maps. ¿Dónde quedó mi México, que les daba diarrea de 3 días a quienes no sabían ver sus tesoros? El que me enamoró en una playa, se casó, se divorció, se hizo viejo, feo y triste. Quisiera volver a subir el Macuiltepetl sin que nada hubiera acontecido, pero todo podría acontecer. Liberar el águila blanca, imaginar que vuela y que su ala no está rota. Eh, Bueno, no lo voy a comentar, ¿no? Porque eso ya está escrito. La Sí, ventaja de este tipo de entrevistas, ¿no? Que luego se pueden escuchar en internet, es que si a alguien le gustó el poema o quiere volverlo a escuchar, pues lo puede hacer, ¿no? Fácilmente, claro. ¿no? Bueno, ah,
Este es de hace 2 años. Es una mezcla del español y del inglés, que a veces tengo poemas así. Bueno, eh, creo que elegí poemas bastante pesimistas para hoy, lo siento, porque también tengo ¿No? algunos más filosóficos o El neutrales o pesimismo, positivos, pero hoy son como más negros, lo el siento. pesimismo es una forma de realidad, no tiene Bueno, nada de... sí, ajá. Pero yo digo siempre he dicho que soy, ¿cómo era? Ah, ¿Cómo lo decía? Ah, yo decía que era optimista realista, no pesimista, ¿no? Algo así. Bueno, este fue escrito en Madrid. Quisiera conocer a la humanidad en 300 años. Sit in the same spot frente al Palacio de Cristal. Quisiera conocer a la humanidad sin guerras ni lágrimas. See if people still take selfies o simplemente prefieren recordar el momento. Quisiera conocerme a mí misma cuando ya no esté. Say, how you doing? Y seguir caminando. Y a ver si hay algo más para cerrar. Eso de usar dos idiomas, yo también lo hago en textos. Usar Mm. inglés y usar, sí, Sí, es como, bueno, un juego, ¿no? sí, sí, Un juego también con... Tengo un poema, aquí no lo tengo, pero tengo un poema, no me acuerdo si en inglés o español, una mezcla, pero a la última línea es en italiano porque se me ocurrió y así lo dejé, ¿no? Porque la línea vino, ¿no? Porque, bueno, cuando hablaste al principio de poemas trilingües, no se trata de escribir un poema en 3 idiomas, sino el poema, como digo yo, nace. La mayoría de mis poemas han nacido en español, algunos en polaco, algunos en inglés, aunque en inglés tengo sobre todo más bien prosa poética, pero también algunos poemas. Y creo que los temas son diferentes, la manera de escribir, ¿no? Por el idioma. Entonces, bueno, el poema nace en el idioma que quieren hacer y sí. listo. Bueno, Ah, voy a leer dos. Uno que es cortito y habla un poco sobre ese equilibrio y tiene que ver con el clima también. Ahora, bueno, hace un chingado frío, yo odio el frío y yo creo que hacía muchos años que no teníamos un invierno tan fuerte en Europa. O sea, estamos a -10, lo cual tampoco es está tan mal porque cuando yo era pequeña, pues se llegaba a -20. Estábamos Uy, acostumbrados, pero en los últimos años, 0, -2, 3 a veces, ¿no? Pero ahorita -10 y más, ¿no? Y yo oh, odio el chingado frío, ¿no? Eh, pero bueno, en el poema tenemos ese frío, es de hace 10 años. A veces toco tierra húmeda o cubierta de nieve para comprobar que todo sigue en su sitio. También lo dejo, no lo voy a comentar, claro, porque eso ya está escrito. Y el último, para cerrar, bueno, es bastante pesimista o realista. Bueno, quiero obviamente, porque nos van a escuchar diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces, eh, el que haya elegido ese tipo de poemas más pesimistas o realistas, ¿no? No quiere decir, bueno, nada, ¿no? No es un comentario inmediato a la realidad. Yo claro, creo que más bien eh, yo sentí que esos poemas iban a cuadrar bien o entrar bien en general en el ambiente que hemos creado, ese ambiente de filosofear, ¿no? O profundizar en ciertas cosas, en el ambiente de pensamiento crítico, ¿no? sí. Pero sí, bueno. Ese es de hace 3 años también. Por ser un capricho del cosmos, nos hemos vuelto egoístas, egocéntricos, orgullosos. Reproducimos nuestros genes, engendramos ideas, escribimos poemas. Empezamos guerras, nos endeudamos, nos operamos.
Nos inventamos dioses crueles o protectores según las circunstancias, como si todo esto fuera a salvarnos de la risa del cosmos que se expande mientras nosotros no dejamos de dar vueltas, enjaulándonos más y más y más, ¿no? Y eso es, bueno, yo lo veo como un poema social o sociopolítico, aunque no parezca, pero lo veo así, ¿no? Es un poema como a la humanidad, ¿no? Que yo Sí, siempre digo que el mundo me encanta y lo peor, ¿no? Que ha pasado al mundo son los humanos, ¿no? Somos los humanos. Entonces, bueno, sí. Yo solo diría que, y lo digo desde un punto de vista personal, quizás sí también concuerdo contigo, pero más bien el tema es que hay un puñado de personas que no tienen llenadera de su sed y de su hambre por el poder, ni por el dinero, ni por todo, ¿no? Que se quieren hacer de todo. Ese es el gran problema. Porque, pues, bueno, de ahí creo que deriva. pero Y podríamos decir, ¿no? Que hay muchas personas que no protestan, porque a esa sí, persona que se comporta de manera determinada, ¿sí? También se lo puede señalar y decir, o sea, vaya idiota o desaparécete o lo que sea, ¿no? Pero siempre hay otras personas, ¿no? Este, que apoyan por X razones a esas personas, ¿no? Porque una persona no puede cambiar el mundo, según yo, ¿no? Ni de manera positiva o negativa. Lo que pasa es que a estas personas que, bueno, son los grandes depredadores de la humanidad, yo creo, ¿no? No digo que sea fácil porque no se les pone el alto lo suficiente, ¿no? Y hay demasiadas personas que los apoyan. pues Creo, ¿no? quizá solo igual no sería como complicado ahondar en ese tema, pero yo siempre lo he visto como un asunto de enorme cantidad de gente que no está dispuesta a sacrificar, ni siquiera a sacrificar, sino a ponerse en la incomodidad y ponerse en riesgo. Y entonces ahí casi todo queda en manos de unos cuantos que son los héroes. Y eso lo puedes ver, no sé, pongo el ejemplo de lo que pasó en Australia, en Sydney, que pudieron haber intervenido miles de personas ahí, o sea, porque eran muchos, y solamente fueron pocos héroes, o sea, uno que se atrevió a quitarle el fusil a uno de los atacantes, una pareja que acabó mal, pero que tuvieron el valor de ir en contra, y esa es una fotografía de lo que sucede en la realidad. O sea, los héroes son pocos y Ujú. son los que se sacrifican por hacer un cambio, por salvar una vida, o sea, suena un poco dramático quizá, pero esa es la realidad. Entonces, muchas veces las sociedades cambian a veces ya cuando todo está, el agua está hasta arriba y entonces ya a la gente no Yo le digo queda de otra. que diría que hay muchos espectadores, ¿no? Es que sí, o Sí. sea, nos decía un maestro que hay gente que dice, bueno, tengo mi Coca-Cola en la mesa y Mm. tengo para comer hoy y eso ya está bien, tengo mis telenovelas, ¿no? Digo, perdón, pero muchas veces es así. Entonces, socialmente, pues sí, a veces hay que ser disruptivos y, bueno, no era el tema, pero Bueno, ya es otro tema, ¿no? Ya es sí, otro sí, sí, tema. sí. Bueno, sé que estás con tiempo para lo de tu concierto que vas a ir a escuchar, cosa que también me gusta. Y bueno, celebro que hagas estas cosas de ir a museos y la música y todo esto, porque pues son los placeres de la vida. Solo me resta agradecerte mucho por tu tiempo, por pues todo el intercambio y pues es un placer que hayas estado acá en este pequeño proyecto y te mando un abrazo muy fuerte, esperando que pues esto pueda llegar a muchísimas personas y te puedan conocer, los que no te conocen, que tengan el honor de conocerte, de lo que haces y pues te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo de vuelta desde esta Polonia fría y llena de nieve. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, ¿no? En diferentes zonas geográficas, diferentes horarios. Aquí, bueno.
ya es de noche prácticamente, ¿no? Allá estás empezando el día, entonces Sí, gracias por esta oportunidad y no, al bueno, contrario. felicidades otra vez por el proyecto, ¿no? Que estás realizando de, bueno, de compartir ideas realmente, ¿no? Yo lo veo, este, así, buscar algunas cosas constructivas, ¿no? En el mundo. Bueno, pues, Exactamente. muchas gracias y muchas gracias a las personas, ¿no? Que nos están y estén escuchando, ¿no? En algún momento, en el horario de internet, en las zonas donde estén, sus zonas horarias mentales, lo que sea. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Maja. Bye.